Él la acusó de llevar en su vientre el hijo de otro hombre y la echó de su vida sin piedad. La humilló y la desterró, creyendo en una mentira venenosa que destruyó su amor. Meses después, el destino lo obligó a arrodillarse, con el rostro bañado en lágrimas, frente a la mujer que había despreciado. Porque en ese vientre que tanto insultó, no solo crecía su heredero, sino también su condena y su única esperanza de redención. El orgullo lo había cegado, pero la verdad estaba a punto de destruirlo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El primer año de matrimonio de Sofía y Alejandro Cárdenas fue como vivir dentro de un sueño febril y maravilloso, uno del que Sofía nunca quiso despertar. Alejandro, el visionario CEO de Quantum Tech, un hombre cuya mente parecía operar en una dimensión diferente al resto de los mortales, era en la intimidad un amante devoto y apasionado. Las paredes de su moderna mansión, una construcción de vidrio y acero que se aferraba a un acantilado con vistas al infinito océano Pacífico, no eran frías para ella. Al contrario, vibraban con la intensidad de su amor. Las noches eran una mezcla de susurros, de risas que se ahogaban en besos y de una conexión tan profunda que a veces asustaba a Sofía. ¿En qué piensas?, le preguntaba Alejandro, trazando con un dedo el contorno de sus labios mientras yacían enredados en las sábanas de seda después de hacer el amor. Ella le sonreía, sintiendo el calor de su cuerpo musculoso contra el suyo. En que esto es demasiado bueno para ser verdad. A veces tengo miedo de despertar. Él la atraía más cerca, su voz un ronroneo bajo y posesivo en su oído. Esto es más real que nada en este mundo. Tú eres mi ancla, Sofía. Mi calma en medio de la tormenta. Y ella lo era. El mundo de Alejandro era una vorágine de presión, de juntas directivas, de lanzamientos de productos revolucionarios que cambiaban el mundo y de una competencia feroz. Pero cuando cruzaba el umbral de su hogar y la veía, todo ese ruido se desvanecía. Sofía era su paz, una mujer de belleza sencilla y corazón dulce que había conocido en una galería de arte, donde ella explicaba con una pasión desbordante la historia de un cuadro. Él no se había enamorado del cuadro, sino de la luz que irradiaba la mujer que hablaba de él. La boda había sido el evento del año, pero para ellos, fue un momento íntimo y sagrado. Un pacto sellado no solo con anillos, sino con miradas que prometían una eternidad. Sin embargo, en cada paraíso siempre hay una serpiente. Y en el de ellos, la serpiente se llamaba Isabel Cárdenas. Isabel, la hermana mayor de Alejandro, era una mujer elegante y afilada como un estilete. Dirigía la división de marketing de Quantum Tech con una eficiencia implacable y nunca había visto a Sofía como nada más que una intrusa, una usurpadora de origen humilde que, según ella, había embrujado a su brillante hermano. Ocultaba su veneno detrás de sonrisas forzadas y comentarios que parecían halagos pero que llevaban un doble filo. «Ay, hermanito, qué suerte tienes», le decía a Alejandro mientras cenaban en familia. «Sofía es tan sencilla. No le importan las marcas ni los lujos. Eso debe ser tan refrescante para ti». Pero la forma en que pronunciaba la palabra sencilla sonaba más a simple o poca cosa. Sofía sentía las espinas, pero las ignoraba por amor a Alejandro. No quería crear conflictos en su familia. Alejandro, por su parte, adoraba a su hermana. Habían superado juntos la muerte temprana de sus padres y ella había sido una figura casi maternal para él. Era incapaz de ver su naturaleza manipuladora. Estaba demasiado ocupado, además, con su nuevo proyecto secreto, Crisálida, una inteligencia artificial que prometía revolucionar la medicina y que consumía sus días y noches, generándole un estrés monumental. Fue en ese terreno fértil de estrés y ceguera fraternal donde Isabel comenzó a sembrar sus semillas de veneno con una paciencia de depredador. Empezó con cosas pequeñas, sutiles. Vi a Sofía el otro día en la zona de Polanco, cerca de las joyerías más caras. Qué curioso, pensé que a ella no le interesaban esas cosas. O el otro día escuché a Sofía hablando por teléfono en el jardín. Parecía tan nerviosa cuando me vio. Seguro era alguna sorpresa para ti. Cada comentario era una pequeña gota de ácido, diseñada para erosionar la confianza de Alejandro. Sofía no entendía por qué su cuñada parecía querer sabotearla. Trató de hablar con ella una vez. «Isabel, siento que a veces hay una tensión entre nosotras. Me gustaría que fuéramos amigas». Isabel le había sonreído con frialdad. «No te confundas, querida. Yo no quiero ser tu amiga.
Solo quiero proteger a mi hermano. Y todavía no estoy segura de cuáles son tus verdaderas intenciones. El golpe maestro de Isabel llegó un martes por la tarde. Alejandro estaba en su despacho, frustrado porque un código de crisálida no funcionaba. Isabel entró, su rostro era una máscara de preocupación y tristeza fingida. Hermanito, no sé cómo decirte esto. He estado debatiéndome durante días, pero no puedo seguir callando. Alejandro levantó la vista, irritado. ¿Qué pasa ahora, Isabel? Estoy hasta el cuello de problemas. Ella le tendió su teléfono. En la pantalla había una fotografía. Era Sofía, sentada en la terraza de un lujoso hotel, el St. Regis. Reía mientras hablaba con un hombre atractivo y de aspecto adinerado. La foto estaba tomada desde un ángulo que los hacía parecer íntimos, cómplices. Un amigo me la envió. No quería creerlo, susurró Isabel, con lágrimas falsas en los ojos. ¿Sabes quién es él? Es Esteban Ferrer, un arquitecto rival de la empresa que compitió con nosotros por el proyecto del nuevo campus. El que perdimos hace 6 meses. El mundo de Alejandro se detuvo. Miró la foto. La risa de Sofía, la misma risa que era música para sus oídos, ahora parecía una burla. El hombre era su competencia. Un rival. ¿Qué hacía ella riendo con él en un hotel de lujo? ¿Hay más? Preguntó, su voz era un gruñido bajo y peligroso. Alejandro, por favor, no te tortures, empezó Isabel. Te pregunté si hay más. Gritó él, poniéndose de pie de un salto. Isabel fingió dudar, y luego asintió, derrotada. Los han visto varias veces. Mis fuentes me dicen que se encuentran en la suite de él. Que Sofía solo se casó contigo por tu dinero, para pasarle información a Ferrer y asegurarse una vida de lujo cuando te deje. Cada palabra fue un martillo golpeando los cimientos del mundo de Alejandro. La fatiga, el estrés del proyecto Crisálida, el veneno que Isabel le había estado administrando durante meses, todo se combinó en una explosión de rabia y dolor. La traición se sentía como un cuchillo al rojo vivo en sus entrañas. No la llamó. No le preguntó. En su mente, la fotografía y las palabras de su hermana eran una sentencia de culpabilidad irrefutable. Esperó a que ella volviera a casa esa noche. Sofía entró tarareando una melodía, con las mejillas sonrosadas por el aire fresco. Traía una pequeña caja en sus manos. Amor, no vas a creer el día que he tenido. Mi amiga Laura, la artista, consiguió su primera gran exposición. Y mira lo que te traje, dijo, radiante de felicidad. La expresión de Alejandro la detuvo en seco. Estaba de pie en medio del salón, su rostro era una máscara de hielo, sus ojos grises, normalmente cálidos cuando la miraban, eran 2 témpanos de furia glacial. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz era tan fría que le quemó la piel a Sofía. Ella parpadeó, confundida por el cambio repentino. Estaba con Laura, te lo acabo de decir. Fuimos a celebrar con un café y... En el St. Regis, la interrumpió él, su voz goteaba sarcasmo. También celebraste con Esteban Ferrer. El nombre la descolocó. Le tomó un segundo recordarlo. ¿El arquitecto? Lo vi de pasada, sí. Estaba en la mesa de al lado, vino a saludar a Laura. ¿Cómo sabes? No me mientas, rugió él, y el sonido hizo vibrar los cristales de las ventanas. No te atrevas a insultar mi inteligencia. Vi la foto, Sofía. ¿Foto? ¿Qué foto? Alejandro, me estás asustando. No sé de qué hablas. Las lágrimas de confusión y miedo empezaron a brotar en sus ojos. Hablo de tu traición. De cómo te has estado burlando de mí a mis espaldas con mi competencia. ¿Cuánto te pagó, eh? ¿O la emoción de acostarte con otro era suficiente para ti? El insulto fue tan brutal, tan inesperado, que Sofía se quedó sin aliento. Se sintió como si le hubiera dado una bofetada. La cajita que sostenía, que contenía el reloj antiguo que él tanto quería y que ella había tardado meses en encontrar, se le resbaló de los dedos y cayó al suelo, el cristal se hizo añicos. No. Alejandro, no puedes creer eso. Yo te amo. Nunca, nunca te haría algo así. El amor no paga las suites de lujo ni las joyas de diseñador, ¿verdad?, replicó él, su desprecio era un muro de piedra. Pero se acabó el juego. A partir de hoy, las cosas van a cambiar. Seguirás siendo mi esposa de nombre, porque no pienso darte el gusto de un divorcio millonario ni el escándalo. Pero para mí, a partir de este momento, estás muerta. Se acercó a ella, su imponente figura proyectaba una sombra sobre ella.
Sofía retrocedió, asustada por el odio que emanaba de él. Nunca lo había visto así. El hombre tierno y apasionado que la amaba había sido reemplazado por un monstruo cruel y desconocido. Él la tomó por el brazo, su agarre era dolorosamente fuerte. Disfrutaste de mi cama, de mi cuerpo, mientras te reías de mí. Pues bien, esa puerta se ha cerrado para ti. Dormirás en la habitación de invitados. No quiero volver a sentir tu toque, ni oír tu voz a menos que sea necesario. Vivirás en mi casa, pero serás una extraña. Te voy a castigar con mi indiferencia hasta que me supliques que te deje ir, y lo harás sin un solo centavo. Ese será el precio de tu traición. La arrastró hasta la puerta de la habitación de invitados, al otro lado de la mansión, y la empujó dentro. Esta es tu nueva vida. Acostúmbrate a ella. Cerró la puerta de un portazo, dejando a Sofía en la oscuridad, temblando, con el corazón roto en 1000 pedazos. El sueño se había convertido en la peor de las pesadillas. Y ella estaba sola, atrapada con el monstruo en que se había convertido el amor de su vida. No sabía que el hombre que saludó era primo de su amiga Laura y solo se habían cruzado un par de minutos, o que la fotografía había sido cuidadosamente orquestada y enviada a Isabel. Solo sabía que su paraíso se había derrumbado, y el infierno acababa de empezar. La vida de Sofía se fracturó en un antes y un después de aquel portazo. El antes era un mundo de colores vibrantes, de risas y de la seguridad embriagadora del amor de Alejandro. El después era un purgatorio silencioso, pintado en tonos de gris, donde cada día era una réplica exacta del anterior, una tortura de soledad e indiferencia. La gigantesca mansión, que antes sentía como un nido de amor, se había transformado en una prisión de cristal con vistas a un mar que parecía burlarse de su encierro. Alejandro cumplió su promesa con una crueldad metódica. Se movía por la casa como si ella fuera invisible, un fantasma que ocupaba un espacio físico pero que no tenía existencia para él. Si se cruzaban en un pasillo, sus ojos la atravesaban sin verla. En las cenas, que insistía en que tomaran en el gran comedor, se sentaba en la cabecera de la mesa y leía informes en su tablet, ignorando su presencia, creando una atmósfera tan tensa que el sonido de un tenedor contra el plato resultaba estridente y violento. El personal de la casa, especialmente Elena, la ama de llaves que le había cogido un cariño maternal, la miraba con una piedad que la hería casi tanto como el desprecio de Alejandro. Le llevaban el desayuno a su gélida habitación de invitada, le preguntaban si necesitaba algo con la voz baja, como si temieran despertar la ira del dueño de la casa. Sofía intentó romper el muro de hielo varias veces al principio. Lo esperaba fuera de su estudio, el corazón latiéndole con la esperanza ingenua de que la pesadilla hubiera terminado. Alejandro, por favor, tenemos que hablar. Esto es un error. Tienes que escucharme. La primera vez, él ni siquiera detuvo su paso. Simplemente dijo, sin mirarla, le está hablando a la persona equivocada. Mi esposa está muerta. La segunda vez, ella se armó de valor y entró a su estudio sin tocar. Él estaba de pie frente al ventanal, observando la tormenta que se formaba en el océano, una imagen perfecta de su propio estado de ánimo. Te juro que no te traicioné, dijo ella, su voz temblaba. Ese hombre, Esteban Ferrer, es el primo de mi mejor amiga. Hablé con él menos de 5 minutos. Laura te lo puede confirmar. Él se giró lentamente, sus ojos grises eran 2 abismos de ira fría. ¿De verdad crees que soy tan estúpido? ¿Crees que voy a creer una coartada tan patética? Tu amiguita seguramente está comprada, o quizás disfruta viendo la cara de idiota que me pones. Caminó hacia ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra la pared. Podía oler su loción cara, una fragancia que antes la excitaba y que ahora le provocaba pánico. Él inclinó su rostro hacia el de ella, su boca a centímetros de la suya. Dime una cosa, susurró, su aliento era una caricia helada. Cuando te acuestas con él, ¿gimes de la misma forma que lo hacías conmigo? ¿Te retuerces de placer bajo su toque mientras piensas en el dinero que me vas a sacar? La vulgaridad de su pregunta la dejó sin aire. Las lágrimas quemaron sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a él. Eres un ser despreciable, siseó entre dientes. Una sonrisa torcida y llena de dolor apareció en el rostro de él. Tú me convertiste en esto. Ahora, sal de mi vista. El simple hecho de respirar tu mismo aire me da náuseas. Sofía huyó de allí, con el corazón hecho pedazos, y no volvió a intentar hablar con él. Comprendió que el hombre del que se había enamorado ya no existía. En su lugar había un extraño lleno de odio, y no había razonamiento que pudiera alcanzarlo. Isabel se convirtió en una visitante frecuente,
disfrutando abiertamente de la victoria. Llegaba con sonrisas compasivas que no llegaban a sus ojos y atormentaba a Sofía con una dulzura venenosa. Un día la encontró en el jardín, intentando leer. Sofía, querida, te veo tan pálida. Este estrés no debe ser bueno para ti. ¿Necesitas algo? Quizás un viajecito te vendría bien, aunque claro, Alejandro no te dejaría ir, ¿verdad? Cada palabra era una forma de recordarle su condición de prisionera. Déjame en paz, Isabel, respondía Sofía, su voz cansada. ¿Por qué me odias tanto? Isabel soltaba una risa cristalina. ¿Odiarte? No, mi cielo, no te odio. Simplemente no confío en ti. Y resultó que tenía razón, ¿no crees? Pero no te preocupes, yo cuidaré de mi hermano. Siempre lo he hecho. Era en la soledad de la noche cuando la tortura era peor. Desde su habitación, Sofía podía oír a veces los pasos de Alejandro en el pasillo. Se preguntaba si él también sufría, si en algún rincón de su corazón quedaba algo del amor que le había profesado. Noches en vela, abrazada a una almohada, intentando recordar el calor de sus brazos y no la frialdad de su desprecio. Por su parte, Alejandro vivía su propio infierno. Se enterraba en el trabajo en el proyecto Crisálida hasta el amanecer, buscando en la lógica fría de los algoritmos un escape al caos de sus emociones. Pero ella lo perseguía. Su recuerdo, su olor que aún permanecía en algunas de sus camisas, la imagen de su sonrisa en la maldita fotografía. Bebía más de la cuenta, el whisky escocés era su único confidente. Una noche, borracho y furioso consigo mismo por la debilidad que sentía, caminó hasta la puerta de la habitación de ella. Apoyó la frente contra la madera fría, su mano se crispó sobre el pomo. Deseaba entrar, tomarla, borrar la imagen de ella con otro hombre con la posesión furiosa de su propio cuerpo. Anhelaba la forma en que su cuerpo se amoldaba al suyo, el sabor de sus besos, la paz que le daba después. La deseaba con una intensidad que lo enfermaba, porque ahora cada gramo de deseo estaba mezclado con el veneno del odio y la traición. Se odiaba a sí mismo por seguir queriéndola. Con un gruñido de frustración, se alejó de la puerta y volvió a su estudio, a la compañía de sus demonios y su botella. Después de 3 semanas viviendo en aquel limbo infernal, Sofía comenzó a sentirse mal. Una persistente sensación de mareo la asaltaba por las mañanas, y ciertos olores, como el del café que antes amaba, ahora le revolvían el estómago. Lo atribuyó al estrés, a la angustia constante que se había convertido en su estado natural. No comía bien, apenas dormía. Era lógico que su cuerpo estuviera protestando. Una tarde, mientras estaba sentada junto a la piscina, la habitación comenzó a girar violentamente y todo se volvió negro. Se despertó en el sofá de la sala de estar, con un paño húmedo en la frente. Elena, la ama de llaves, estaba a su lado, su rostro lleno de preocupación. «Señora, ¿se encuentra bien?» Se desmayó. «Estoy bien, Elena, gracias. Solo fue un mareo», dijo Sofía, intentando incorporarse. «Señora, con todo respeto», dijo Elena en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. «Estos no son mareos normales. Mi hija se sentía igual en sus primeros meses. ¿No ha pensado que podría estar esperando un bebé?» La sugerencia golpeó a Sofía con la fuerza de un rayo. Un bebé. Hizo los cálculos mentalmente. Su último ciclo, la fecha, encajaba. La última vez que ella y Alejandro habían estado juntos, aquella noche apasionada justo antes de que todo se derrumbara, podría haber sido. Un torbellino de emociones la sacudió. Miedo. Alegría. Desesperación. Un hijo de Alejandro. Un pedacito del hombre que había amado, un lazo inquebrantable con el monstruo en que se había convertido. Ese día, algo cambió dentro de Sofía. Ya no se trataba solo de ella. Tenía que proteger a la pequeña vida que crecía en su interior. No podía permitir que su hijo creciera en esa casa llena de odio y desprecio. No dejaría que su hijo viera a su padre mirar a su madre como si fuera basura. La sumisión y la tristeza se evaporaron, reemplazadas por una resolución de acero. Tenía que escapar. No por ella, sino por su bebé. Pasó los siguientes días planeando. Elena, adivinando su situación por la mirada desesperada pero decidida en los ojos de la joven, se convirtió en su aliada silenciosa. Mi sobrino tiene una pequeña cabaña en la costa, a unas horas de aquí. Nadie la conoce. Podría llevarla, señora, le susurró un día mientras le entregaba una taza de té de jengibre para las náuseas. Le dejaré algo de dinero en efectivo y un viejo teléfono que no se puede rastrear en el coche.
El plan era arriesgado. Alejandro controlaba sus tarjetas, su teléfono. La vigilancia en la mansión era estricta. Pero Isabel había organizado una gala benéfica para Quantum Tech esa semana, un evento al que Alejandro estaría obligado a asistir. Sería su única oportunidad. La noche de la gala, Sofía se vistió con un sencillo vestido negro. Se miró al espejo. Las ojeras marcaban su rostro pálido, pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. Alejandro entró en la habitación mientras ella se ponía unos aretes. Era la primera vez que entraba en su cuarto desde aquella noche. Iba impecable en un smoking, más guapo y distante que nunca. ¿Lista para la función?, preguntó, su voz cargada de desdén. Tienes que interpretar a la esposa devota durante unas horas. ¿Crees que puedas manejarlo sin avergonzarme? Sofía no respondió. Simplemente lo miró con una calma que lo descolocó. Ya no había súplica en sus ojos, sino una extraña paz. Durante el evento, ella interpretó su papel a la perfección. Sonrió, saludó, se mantuvo a su lado, una figura silenciosa y elegante. Pero por dentro, cada segundo era una cuenta atrás. A mitad de la noche, se disculpó para ir al tocador. En lugar de eso, se dirigió a una salida lateral donde Elena la esperaba con un abrigo. Que Dios la bendiga, señora. Váyase rápido, le susurró la mujer mayor, apretando su mano. Sofía se deslizó en la noche sin mirar atrás. En el viejo coche que Elena había dejado aparcado a unas calles, encontró el dinero, el teléfono y una nota que decía, para el bebé. Las lágrimas finalmente corrieron por sus mejillas mientras conducía, alejándose de la ciudad, de la mansión, de la vida que casi la destruye. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. En la gala, Alejandro sintió su ausencia después de media hora. Un mal presentimiento, frío y agudo, se instaló en su estómago. Fue a buscarla, pero no estaba en el tocador. Preguntó al personal. Nadie la había visto. Un pánico que no había sentido en años comenzó a apoderarse de él. Dejó la gala abruptamente y corrió a la mansión. Su habitación estaba vacía. En el armario faltaba algo de ropa. Sobre la cama perfectamente tendida, había un sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro estaban su anillo de bodas de diamantes y el de compromiso, junto a una simple nota. No puedo darte el hijo que probablemente querrías, pero te devuelvo lo que crees que me importaba. Sé libre de tu odio, Alejandro. Yo, por fin, soy libre de ti. Su anillo. Lo único que ella se había llevado eran sus ropas. Ninguna joya, nada de valor. Un dolor agudo, peor que la ira, peor que el orgullo herido, lo atravesó. No entendía. Si solo le importaba el dinero, ¿por qué dejarlo todo? Un vacío inmenso y aterrador se abrió a sus pies. Corrió por la mansión como un loco, gritando su nombre, pero solo el eco le respondió. Se había ido. Y por primera vez, la certeza de su traición vaciló, reemplazada por una duda aterradora. ¿Y si se había equivocado? La noche se tragó la carretera mientras Sofía conducía, con las manos aferradas al volante del viejo sedán y el corazón martillándole en el pecho. Cada par de faros que aparecía en el espejo retrovisor le provocaba una oleada de pánico. La imagen de Alejandro encontrándola y arrastrándola de vuelta a su jaula de oro la aterrorizaba. Pero el miedo era superado por un instinto más poderoso, el de proteger a la vida que crecía en su vientre. Cada náusea, cada punzada de cansancio, era un recordatorio de que ya no estaba sola. Estamos bien, mi amor, susurró a la oscuridad, una mano posada sobre su abdomen a un plano. Mamá te va a cuidar. Seremos libres. Siguió las indicaciones que Elena le había dado, saliendo de la autopista hacia caminos rurales cada vez más estrechos y sinuosos, hasta que finalmente llegó a un pequeño sendero de tierra oculto por los árboles. Al final del camino, bajo la luz de la luna, apareció una pequeña cabaña de madera, rústica y acogedora. El aire olía a sal y a pino, y el único sonido era el murmullo rítmico de las olas rompiendo en una playa cercana. Era el antídoto perfecto para el silencio opresivo de la mansión. Dentro, la cabaña era simple, una pequeña sala de estar con una chimenea de piedra, una cocina diminuta y un dormitorio con una cama de hierro forjado. Elena había dejado sábanas limpias y algo de comida en la despensa. Sofía cerró la puerta con llave, apoyó la espalda contra ella y soltó el aliento que no sabía que había estado conteniendo durante horas. Se deslizó hasta el suelo y lloró. Lloró por el amor perdido, por la crueldad de Alejandro, por el miedo al futuro incierto, pero sobre todo, lloró de alivio. Por primera vez en meses, se sintió segura. Mientras tanto,
en la mansión Cárdenas, reinaba el caos. Alejandro había vuelto de la gala y su rabia era un huracán que amenazaba con destrozarlo todo. El anillo y la nota sobre la cama eran la prueba irrefutable de su huida. ¿Cómo es posible que nadie la viera salir?, gritó al jefe de seguridad, un hombre corpulento que temblaba visiblemente. Tengo a 10 hombres vigilando esta propiedad y una mujer simplemente se esfuma. Están todos despedidos. Recorrió la casa, su mente trabajando a 1000 por hora, tratando de encontrar una lógica. La duda que había sentido antes luchaba contra el orgullo herido. La nota, ¿por qué dejar los anillos? Era un gesto que no encajaba con la imagen de la mujer interesada y traicionera que Isabel había pintado. Interrogó al personal uno por uno. Todos negaron saber nada, sus rostros eran máscaras de miedo e ignorancia. Cuando llegó a Elena, la ama de llaves lo miró con una calma que lo enfureció. No sé a dónde fue, señor. La señora Sofía era una buena mujer, pero muy infeliz. Infeliz. Tenía todo lo que cualquier mujer podría desear, replicó él. Quizás no deseaba todo, señor, dijo Elena suavemente. Quizás solo quería ser amada. Sus palabras lo golpearon, pero las apartó. El dolor era más fácil de manejar si lo convertía en ira. A la mañana siguiente, Isabel llegó, alertada por la frenética llamada de su hermano. Encontró a Alejandro en su estudio, con aspecto de no haber dormido, con una botella de whisky medio vacía sobre el escritorio y los ojos inyectados en sangre. Se fue. La muy zorra se escapó, dijo él, pasándose una mano por el pelo revuelto. Le enseñó la nota y los anillos. La duda en su voz era evidente. ¿Por qué dejaría esto? Si solo quería el dinero, ¿por qué irse con las manos vacías? Isabel tuvo que pensar rápido. La duda de Alejandro era peligrosa para sus planes. Tomó los anillos y los examinó con una expresión de falsa compasión. ¡Ay, hermanito! ¿No lo ves? Es más lista de lo que pensábamos. Esto es una estrategia. Te deja los anillos y escribe una nota sentimental para hacerte dudar, para que te sientas culpable. Está jugando contigo, quiere que bajes la guardia para luego atacarte con un abogado y quitarte la mitad de todo, haciéndose la víctima. Su lógica era retorcida, pero apelaba directamente al orgullo herido de Alejandro. Quería creerla. Era más fácil creer que Sofía era una maestra de la manipulación a aceptar que él podría haberse equivocado de una forma tan catastrófica. Voy a encontrarla, gruñó Alejandro, sus ojos endureciéndose de nuevo. Y cuando lo haga, le juro que se arrepentirá de haber nacido. Contrató a los mejores investigadores privados del país, les dio una foto de Sofía y una orden, encuéntrenla. No me importa el costo. Pasaron 3 meses. Para Sofía, fueron meses de sanación y redescubrimiento. La pequeña cabaña se convirtió en su hogar, en su santuario. Los mareos matutinos se intensificaron, pero ahora los recibía con una sonrisa secreta, como un saludo de su pequeño compañero de viaje. Encontró a un médico en el pueblo cercano, un hombre mayor y amable llamado Mateo, que la trató con calidez y sin hacer demasiadas preguntas. Confirmó su embarazo y le dio vitaminas prenatales. ¿El padre sabe?, le preguntó con delicadeza en una de las consultas. Sofía negó con la cabeza, una sombra de tristeza cruzó su rostro. No, y es mejor que no lo sepa. No sería un buen ambiente para un bebé. El doctor Mateo no insistió, pero se aseguró de que tuviera su número personal por si necesitaba algo. Sofía pasaba los días caminando por la playa desierta, sintiendo la arena bajo sus pies descalzos y dejando que el sol calentara su piel. El sonido constante de las olas lavaba la ansiedad de su alma. Compró lienzos y pinturas y volvió a la pasión que había abandonado, el arte. Pintaba el mar, los atardeceres, los sentimientos que no podía expresar con palabras. Su vientre comenzó a redondearse, un pequeño bulto que ella acunaba con una ternura infinita. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche, sintió un ligero aleteo en su interior. Se quedó sin aliento y una lágrima de pura felicidad rodó por su mejilla. Era su bebé, haciéndole saber que estaba allí. En ese momento, juró que nunca más permitiría que la oscuridad de Alejandro las tocara. Su hijo solo conocería la paz y el amor. Para Alejandro, esos 3 meses fueron un descenso a la locura. Los investigadores no encontraban nada. Sofía parecía haberse evaporado. No usaba tarjetas de crédito, su antiguo teléfono estaba apagado y ninguna de sus amigas o familiares sabía nada de ella. Su desaparición se convirtió en una obsesión que lo consumía todo. Su trabajo se resintió. El proyecto Crisálida estaba estancado.
Su equipo le presentaba soluciones y él las rechazaba con una irritabilidad que no le era característica. No podía concentrarse. La imagen de Sofía lo atormentaba día y noche. ¿Dónde estaría? ¿Estaría sola? ¿O estaría con él? La imagen de ella en brazos de Esteban Ferrer era una tortura constante. Se encontró vagando por la mansión, entrando en la habitación de invitados que ella había ocupado. Todo estaba intacto, ordenado, impersonal. Pero en el aire, creía percibir un rastro de su perfume, a jazmín y a vainilla. Una noche, abrió el armario. Allí estaba el vestido que había llevado la noche que él la había destrozado. Lo tomó entre sus manos, la tela suave y fría. Lo llevó a su rostro y aspiró profundamente, buscando desesperadamente un vestigio de ella. El dolor en su pecho fue tan intenso que se dobló por la mitad. «Sofía, ¿dónde estás?», susurró a la habitación vacía. La ira que lo había sostenido durante tanto tiempo empezaba a desmoronarse, dejando al descubierto una verdad aterradora: la extrañaba. Extrañaba su risa, su calma, la forma en que su mano encajaba en la suya. Extrañaba a la mujer a la que había acusado y condenado sin un juicio justo. La duda, aquella pequeña semilla que Isabel había intentado aplastar, crecía en la oscuridad de sus noches de insomnio, convirtiéndose en una enredadera espinosa que se apretaba alrededor de su corazón. Comenzó a repasar cada detalle, cada recuerdo, buscando una grieta en su certeza. Recordó su rostro aquella noche, la confusión genuina, el dolor en sus ojos. Recordó las palabras de Elena: quizás solo quería ser amada. Isabel, por otro lado, parecía disfrutar demasiado de la situación. ¿Todavía sin noticias? ¡Qué extraño! Quizás la tierra se la tragó. O quizás simplemente encontró a alguien que le paga mejor. Deberías olvidarla, hermanito. Ella no te merecía. Pero sus palabras consoladoras ahora sonaban huecas, forzadas. Una noche, incapaz de soportar más la soledad de la mansión, condujo sin rumbo por la ciudad. Se detuvo frente a la galería de arte donde había conocido a Sofía. Estaba cerrada, a oscuras, pero a través del cristal pudo ver algunos de los cuadros. Recordó la primera vez que la vio, la pasión en su rostro, la honestidad en su mirada. ¿Podía una mujer con esa luz en su interior ser capaz de una traición tan fría y calculada? Apoyó la cabeza en el volante, derrotado. La venganza y el orgullo lo habían dejado completamente solo. Y la aterradora posibilidad de que hubiera destruido a una mujer inocente, y en el proceso, su única oportunidad de ser feliz, comenzaba a parecer no solo posible, sino probable. Tenía que encontrarla. No para castigarla, sino para saber la verdad. Pasaron otros 3 meses, y con ellos, el vientre de Sofía floreció. La pequeña curva de las primeras semanas se había convertido en un bulto redondo y prominente que anunciaba con orgullo la vida que albergaba. Ya no podía ocultarlo, y tampoco quería. Esa nueva forma de su cuerpo era su medalla de honor, la prueba de su resistencia. El aislamiento autoimpuesto dio paso a una tímida integración en la pequeña comunidad. Su arte, expuesto en una pequeña galería del pueblo gracias a Carmen, la esposa del doctor Mateo, comenzó a venderse. Sus cuadros, llenos de mares tormentosos y amaneceres esperanzadores, resonaban en los turistas y locales. Por primera vez en mucho tiempo, tenía su propio dinero, ganado con su talento, y la sensación de independencia era embriagadora. Su amistad con el doctor Mateo y Carmen se profundizó. Se convirtieron en la familia que necesitaba, ofreciéndole cenas calientes y conversaciones que no estaban teñidas de lástima. Fue a través de ellos que conoció a Daniel Ferrer, sobrino de Carmen, por una cruel ironía del destino que ella desconocía, un arquitecto de renombre que resultaba ser primo lejano de Esteban Ferrer, el hombre de la fatídica fotografía. Daniel era todo lo que Alejandro no era: amable, paciente, con una sonrisa fácil y unos ojos azules que miraban a Sofía con una admiración respetuosa, nunca posesiva. Se sintió atraído no solo por su belleza, sino por la historia de resiliencia que intuía tras su mirada serena. «Te he dicho que tienes una fuerza increíble, Sofía», le dijo un día mientras tomaban un café. «Transformas el dolor en belleza. No todo el mundo puede hacer eso». A Sofía, sus palabras la reconfortaban, pero su corazón permanecía custodiado. Había amado una vez con todo su ser, y la caída casi la aniquila. No estaba lista para arriesgarse de nuevo, pero la compañía de Daniel era un bálsamo. Un día, Daniel llegó a la galería con una propuesta. «Mi firma patrocina una mesa en la gala anual de beneficencia para la investigación médica en la ciudad. Es el evento más importante del año y me gustaría que vinieras como mi invitada.
Parte de los fondos se destinarán al ala pediátrica del Hospital de Mateo, y quiero presentarles tu arte a algunos coleccionistas importantes. Sería una gran noche para ti. La idea de volver a la ciudad, al mundo de Alejandro, la llenó de pánico. Pero luego miró su vientre. Su hijo merecía un futuro seguro, uno que ella pudiera construirle. Si vender algunos cuadros más le garantizaba eso, enfrentaría sus miedos. Está bien, Daniel. Iré contigo, aceptó, su voz más firme de lo que se sentía. Mientras Sofía renacía, Alejandro se hundía. La mansión era una tumba, y él, su fantasma atormentado. El fracaso de los investigadores para encontrarla lo estaba volviendo loco. Se dio cuenta de que su red de poder e influencia era inútil si la persona que buscaba no quería ser encontrada. La duda se había convertido en una certeza amarga que le corroía el alma. La historia de Isabel ya no tenía sentido. Sofía se había ido sin nada. Una mujer calculadora no haría eso. Decidió hacer lo que debió haber hecho desde el principio, investigar por sí mismo. Utilizó los recursos de Quantum Tech no para encontrar a Sofía, sino para rastrear a Esteban Ferrer. Lo encontró en menos de un día. Lo citó en su oficina bajo un pretexto de negocios. Ferrer entró, un hombre seguro de sí mismo, con la arrogancia del éxito. Alejandro no perdió el tiempo. Le arrojó una copia de la fotografía sobre la mesa. ¿Recuerdas este día? Ferrer miró la foto, desconcertado. Sí, vagamente. Estaba en el St. Regis. Me crucé con mi prima Laura y su amiga. ¿Por qué? El mundo de Alejandro se inclinó sobre su eje. ¿Tu prima, Laura? Sí, Laura Benítez, es artista. Estaba celebrando su primera exposición con su mejor amiga, una chica muy agradable, creo que se llamaba Sofía, dijo Ferrer, y luego miró a Alejandro con suspicacia. Espera un momento. Tú eres Cárdenas. Ella era tu esposa, ¿no? Vaya, el mundo es pequeño. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Sofía le había dicho la verdad. Laura, su amiga artista. La exposición. Había estado tan ciego de rabia, tan predispuesto a creer la traición, que no había escuchado una sola palabra de su explicación. Despidió a Ferrer con un gesto brusco, sintiendo que le faltaba el aire. La sangre le hervía en las venas, pero esta vez no era ira contra Sofía, sino una furia helada y asesina dirigida a una sola persona. Esa noche, esperó a Isabel en el salón. Cuando ella entró, sonriente como siempre, lista para darle su informe semanal de marketing, se encontró con un muro de silencio. Alejandro estaba sentado en un sillón, el rostro en la penumbra, pero sus ojos grises brillaban con una luz peligrosa. Hablé con Esteban Ferrer hoy, dijo, su voz era mortalmente tranquila. El color desapareció del rostro de Isabel. Él me contó una historia muy interesante sobre su prima Laura y su amiga Sofía. Se levantó y caminó lentamente hacia ella, como un depredador acorralando a su presa. Isabel retrocedió, el pánico comenzaba a reflejarse en sus ojos. Alejandro, no sé qué te habrá dicho ese hombre, pero seguro está mintiendo para protegerla. No mientas más, rugió él, y esta vez, su grito no era de dolor, sino de una condena final. Vi el registro de tus llamadas. Vi los pagos al fotógrafo que convenientemente estaba en ese hotel. Lo planeaste todo, Isabel. Cada mentira, cada palabra venenosa. Destruiste mi matrimonio. Destruiste a una mujer inocente. Dime por qué. Isabel se derrumbó, las lágrimas de cocodrilo ahora eran de miedo real. Lo hice por ti, sollozó. Ella no era para ti. Era una revista que te estaba distrayendo, alejándote de tu trabajo, de tu familia, de mí. Yo te he cuidado toda la vida. Tú eres mío, no de ella. La crudeza posesiva de su confesión le revolvió el estómago a Alejandro. Vio por fin la envidia retorcida que había confundido con amor fraternal. No dijo nada más. Simplemente la miró con un desprecio tan absoluto que era peor que cualquier grito. Recoge tus cosas de la oficina. Estás despedida, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Recoge tus cosas de esta casa. Ya no eres bienvenida aquí. Y borra mi número de tu teléfono. A partir de hoy, ya no tienes un hermano. Se dio la vuelta y la dejó allí, rota y sola en medio de su victoria fallida. Pero expulsar a Isabel de su vida no le trajo alivio, solo acentuó el vacío que Sofía había dejado. Había encontrado la verdad, pero la había encontrado demasiado tarde. La mujer a la que amaba se había ido, y era él quien la había empujado al abismo. La noche de la gala,
Sofía se miró al espejo. Daniel le había regalado un vestido de un diseñador local, una creación de seda verde esmeralda que caía en pliegues suaves sobre su vientre de 6 meses, acentuándolo en lugar de ocultarlo. Con el cabello recogido en un elegante moño bajo y un maquillaje sutil que resaltaba el nuevo brillo de su piel, se veía más hermosa y serena que nunca. Cuando Daniel la vio, se quedó sin palabras. Sofía, estás radiante, dijo, ofreciéndole el brazo. En el lujoso salón de baile del hotel, lleno de la élite de la ciudad, Sofía se sentía como si estuviera en otro planeta. Se aferró al brazo de Daniel, que la guió con una seguridad protectora, presentándola a gente influyente que la trataban no como un accesorio, sino como una artista por derecho propio. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como la esposa de, sino simplemente como Sofía. Alejandro estaba allí por obligación. Como uno de los principales donantes, tenía que dar un discurso. Subió al estrado, con el rostro endurecido por el insomnio y la culpa. Habló de la innovación, del futuro de la medicina, palabras vacías que salían de su boca por pura inercia. Su mirada recorría la multitud sin ver a nadie, hasta que se detuvo. Al otro lado del salón, bañada por la luz de un candelabro, estaba ella. Sofía. El aire se le escapó de los pulmones. Estaba más hermosa de lo que recordaba, con una confianza que nunca le había visto. Y entonces su mirada bajó, y vio el inconfundible y abultado contorno de su vientre. El tiempo se detuvo. Un hijo. Sofía estaba embarazada. El cálculo fue instantáneo, un relámpago en su cerebro atormentado. 6 meses. 3 meses de matrimonio feliz y 3 meses de infierno. El bebé solo podía ser suyo. Su heredero. El hijo que él había echado de su casa junto con su madre. En ese momento, un hombre se acercó a ella, le sonrió y le puso una mano protectora y familiar en la espalda, justo encima de la curva de su vientre. Sofía le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina, cálida, la misma que él había matado. El mundo de Alejandro se tiñó de rojo. Unos celos tan salvajes, tan primitivos, lo ahogaron, borrando toda lógica, todo pensamiento. Solo veía a otro hombre tocando a su mujer, a su hijo. Se bajó del estrado a mitad de una frase, dejando al maestro de ceremonias desconcertado, y comenzó a caminar hacia ella, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba, sintiendo la intensidad que emanaba de él. Sofía lo vio venir. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico. Su primer instinto fue girarse, poner su cuerpo entre Alejandro y su bebé. Daniel sintió su tensión y la miró. Sofía, ¿qué pasa? Antes de que pudiera responder, Alejandro estaba frente a ellos. Su rostro era un campo de batalla de emociones, dolor, ira, desesperación y unos celos tan evidentes que eran casi palpables. Sofía, dijo, su voz era un gruñido ahogado. La multitud a su alrededor empezó a murmurar, reconociéndolos. Daniel se interpuso ligeramente entre ellos. ¿Se conocen? Es mi esposa, espetó Alejandro, sus ojos grises fijos en el rostro pálido de Sofía, y luego bajaron al vientre de ella, y después al hombre que estaba a su lado. El desprecio que dirigió a Daniel fue total. Sofía encontró su voz, una voz fría como el hielo, forjada en meses de soledad y dolor. Era tu esposa, lo corrigió. Y mirando a Daniel, dijo, es el hombre del que te hablé. Vámonos, por favor. No te vas a ninguna parte, dijo Alejandro, dando un paso para bloquearle el camino. La tomó del brazo. El contacto, después de tantos meses, fue como una descarga eléctrica para ambos. Ese bebé, comenzó él, su voz quebrada. No te atrevas a hablar de mi hijo, lo interrumpió ella, tirando de su brazo para liberarse. El miedo la había transformado en una leona. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho. Es mío, gritó, el escándalo ya era inevitable. Fue una mentira, Sofía. Todo fue una mentira de Isabel. Tienes que escucharme. Pero ella ya no lo escuchaba. El estrés, el shock, la presión del momento, le pasaron factura. El mundo comenzó a oscurecerse en los bordes. Se tambaleó, y Daniel la sostuvo. Mira lo que has hecho, le gritó Daniel a Alejandro, levantándola en brazos. Necesita un médico. Mientras Daniel se la llevaba, abriéndose paso entre la multitud escandalizada, Alejandro se quedó allí de pie, solo en el centro del huracán que había creado. La vio irse, en brazos de otro hombre, llevando a su hijo en su vientre. Y comprendió la magnitud de su error. No solo la había perdido a ella. Había perdido a su familia. La había acusado de infidelidad, y ahora,
ante todo el mundo, la única imagen que quedaba era la de él, un monstruo celoso, y la de ella, una víctima embarazada, siendo rescatada por otro hombre. La humillación pública no era nada comparada con el infierno de su arrepentimiento. El mundo de Sofía se desvaneció en un túnel de oscuridad, pero el último sonido que escuchó no fue el grito furioso de Alejandro, sino el murmullo preocupado de Daniel. Cuando despertó, el olor antiséptico de un hospital asaltó sus sentidos. Estaba en una habitación privada, con el suave pitido de un monitor a su lado. Lo primero que hizo, por puro instinto, fue llevarse las manos al vientre. Una enfermera sonriente entró en ese momento. Tranquila, querida. Tú y el bebé están perfectamente. Solo fue un pequeño susto por el estrés. El doctor Mateo ya viene a verte. La mención del doctor Mateo la calmó. Estaba a salvo. Unos minutos después, entró Daniel, su rostro pálido de preocupación. ¿Cómo te sientes? Nos diste un susto de muerte. Estoy bien, Daniel. Avergonzada, pero bien, susurró ella. No tienes nada de qué avergonzarte. Él es el que debería estarlo. Hubo una pausa, y luego preguntó suavemente, él está afuera. Lleva aquí toda la noche. Quiere verte, pero le he dicho al personal que no lo dejen pasar sin tu permiso. La idea de ver a Alejandro la llenó de un pánico helado. No quiero verlo. Por favor. No dejes que entre. Daniel asintió, su mirada era protectora. No lo haré. Descansa, Sofía. Yo me encargo. Afuera, en el pasillo, Alejandro era la viva imagen de la desesperación. No se había movido de allí, rechazando el café, el agua, todo. Vio a Daniel salir de la habitación y se abalanzó sobre él. ¿Cómo está? ¿Y el bebé? Daniel lo miró con un desprecio frío. Están bien, a pesar de ti. No quiere verte. Necesito hablar con ella, suplicó Alejandro, toda su arrogancia despojada, dejando solo a un hombre roto. Tengo que explicarle. Creo que ya le has explicado suficientes cosas durante los últimos 6 meses, lo interrumpió Daniel. Déjala en paz, Cárdenas. Ya le has hecho bastante daño. Con eso, se fue, dejando a Alejandro solo en la asepsia del pasillo, con la puerta cerrada de la habitación de Sofía como un muro infranqueable entre él y su redención. El doctor Mateo fue quien finalmente habló con él. Alejandro, Sofía está estable, pero el estrés puede ser muy peligroso en su estado. Si de verdad te importa su bienestar y el de ese niño, que por cierto es tuyo y está perfectamente sano, lo mejor que puedes hacer ahora es darle espacio. Vete a casa. No puedo irme, dijo Alejandro, su voz era un susurro ronco. No puedo dejarla. No la estás dejando, le estás dando lo que necesita ahora mismo. Paz, replicó Mateo con una autoridad serena pero firme. Ella sabe dónde encontrarte si decide hablar contigo. Forzarla solo empeorará las cosas. Por primera vez en su vida, Alejandro renunció al control. La sumisión no le vino por debilidad, sino por un primer y verdadero acto de amor. Si amarla significaba alejarse, lo haría. Sofía pasó 2 días en el hospital. Daniel no se apartó de su lado, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba, actuando como un escudo contra el mundo exterior. ¿Por qué eres tan bueno conmigo, Daniel?, le preguntó ella una tarde. Él le sonrió tristemente. Porque veo en ti a una mujer extraordinaria que ha pasado por un infierno que no merecía. Cualquiera en mi lugar haría lo mismo. Pero Sofía sabía que eso no era verdad. Veía el cariño en sus ojos, un afecto que iba más allá de la simple amistad. Se sentía culpable, porque aunque apreciaba su bondad con todo su corazón, su alma seguía enredada con el hombre que la había destrozado. Al salir del hospital, no quiso volver a la cabaña, un lugar que ahora se sentía demasiado vulnerable. Daniel, previendo esto, la llevó a una suite en un hotel discreto. Estarás segura aquí. Nadie sabe que estás en este lugar. Tómate tu tiempo para pensar qué quieres hacer. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Sofía. La revelación de que la traición había sido un montaje de Isabel la dejó aturdida. Una parte de ella quería odiar a Alejandro por ser tan crédulo, por no confiar en el amor que compartían. Pero otra parte, la que lo conocía íntimamente, entendía su herida, su lealtad ciega hacia la hermana que lo había criado. Y por encima de todo, estaba la realidad de su hijo, un lazo de sangre que los uniría para siempre. Un día, llegó un sobre a su hotel, enviado por los abogados de Alejandro. No contenía amenazas ni exigencias, sino una propuesta que la dejó sin aliento.
Le ofrecía un acuerdo de divorcio en el que él le cedía el 70% de su fortuna personal, la mansión de la costa y creaba un fondo fiduciario ilimitado para su hijo. El único requisito era que él pudiera ser parte de la vida del niño, en los términos que ella considerara oportunos. También incluía una confesión firmada de Isabel, detallando toda su conspiración, y una carta escrita a mano por el propio Alejandro. Sofía, empezaba. Sé que estas palabras no significan nada comparadas con el daño que te he hecho. No hay excusa para mi crueldad, ni siquiera la mentira de mi hermana. Un hombre que ama no se convierte en un monstruo, y yo lo hice. Te fallé de la peor forma posible. No te pido perdón, porque no lo merezco. Solo te ofrezco la verdad y tu libertad. Este dinero no es para comprar tu silencio, es para darte la seguridad que te arrebaté, para que nunca más dependas de nadie. Lo único que me atrevo a suplicar, no por mí, sino por el ser inocente que llevas dentro, es que me permitas ser un padre. No merezco ser tu marido, pero déjame intentar merecer ser el padre de nuestro hijo. Si nunca más quieres volver a verme, lo entenderé. Pero por favor, no le niegues a nuestro hijo conocer a su padre, por muy despreciable que éste sea. Tuyo, para siempre y con un arrepentimiento que me consumirá hasta el último día de mi vida, Alejandro. Las lágrimas empaparon el papel mientras leía. Cada palabra estaba cargada de un dolor y una sinceridad que traspasaron sus defensas. Le mostró la carta a Daniel, cuyo rostro se ensombreció. Es una oferta increíblemente generosa. Pero no cambia lo que hizo. Lo sé, respondió ella en voz baja. ¿Pero no ves? Está renunciando a lo que más le importaba, el control, el poder. Está poniendo a nuestro hijo por encima de su orgullo. Alejandro, por su parte, vivía una penitencia autoimpuesta. Vendió sus acciones de control en Quantum Tech, quedándose solo con una participación minoritaria. Despidió a la mitad de su personal de seguridad y se mudó de la enorme mansión a un apartamento más pequeño con vistas a la ciudad. Pasaba sus días creando una fundación para apoyar a mujeres víctimas de abuso psicológico y a madres solteras, utilizando su fortuna para enmendar, de alguna forma, el daño que había hecho. Era su forma de demostrarle a Sofía, y a sí mismo, que estaba cambiando desde la raíz. Pasaron 2 semanas. Sofía no respondió a la carta, y Alejandro no la presionó. Un día, ella sintió la necesidad de volver a su santuario, a la cabaña junto al mar. Necesitaba pensar, sentir las olas y el viento. Le pidió a Daniel que la llevara. Al llegar, todo estaba como lo había dejado, pero había algo diferente en el porche, un pequeño caballito de madera, bellamente tallado y sin pintar, junto con una caja de herramientas y latas de pintura de colores pastel. Era un regalo anónimo, pero ella supo al instante de quién era. Alejandro la había encontrado, pero en lugar de confrontarla, le había dejado un regalo para su hijo. Un regalo que no se podía comprar, uno que requería tiempo, esfuerzo y pensamiento. Esa noche, una tormenta feroz azotó la costa, una de las peores en años. La electricidad se fue, y la cabaña crujía bajo la fuerza del viento y la lluvia. Sofía intentó mantener la calma, pero los ruidos la asustaban. De repente, en medio de la tormenta, llamaron a la puerta. Su corazón se detuvo. Miró por la ventana y, a la luz de un relámpago, vio la silueta de Alejandro, empapado, de pie en su porche. No sabía qué hacer. El miedo luchaba con una inexplicable sensación de seguridad. Abrió la puerta apenas una rendija. ¿Qué haces aquí? Vi el pronóstico del tiempo, dijo él, su voz casi inaudible por encima del rugido de la tormenta. Sabía que estaría sola. Tenía miedo de que te pasara algo. No voy a entrar si no quieres. Solo me quedaré en el porche, para asegurarme de que estás bien. Verlo allí, despojado de su poder, vulnerable y empapado hasta los huesos, dispuesto a soportar la tormenta solo para protegerla, derribó la última muralla de su corazón. Entra, Alejandro, dijo, abriendo la puerta. Te vas a morir de frío. Se sentaron en silencio frente a la chimenea que él encendió, envueltos en mantas. El calor del fuego llenaba la pequeña habitación, pero la tensión entre ellos era una bestia viva. Sofía, dijo él finalmente, su voz llena de la pena de un hombre condenado. Cada segundo de cada día desde que te fuiste, me he ahogado en el veneno que yo mismo creé. Cerraba los ojos y veía tu rostro esa noche, la confusión, el dolor, y yo te lo causé. Fui un cobarde. Tenía miedo de la profundidad de lo que sentía por ti, y usé la mentira de mi hermana como una excusa para destruirlo antes de que me destruyera a mí. Ella lo escuchó, y por primera vez, no vio al monstruo, sino al hombre aterrorizado que se escondía debajo.
Me rompiste, Alejandro, susurró ella, y sus propias lágrimas comenzaron a caer. Me hiciste sentir que no valía nada, que era sucia. Dormía cada noche temiendo el amanecer, porque significaba otro día de tu desprecio. Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Su tacto era tembloroso, reverente. Lo sé. Y viviré con esa vergüenza para siempre. No espero que me perdones, Sofía. Pero quiero que sepas que el hombre que te hizo eso está muerto. Lo maté yo mismo. Y si me dejas, si me das la más remota oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote quién soy realmente. El hombre que se enamoró de ti en una galería de arte. El hombre que quiere ser el padre de tu hijo y, si algún día te sientes capaz, tu amigo, tu compañero, tu esposo de nuevo. Se quedaron hablando toda la noche, mientras la tormenta amainaba afuera y dentro de sus corazones. Ella le contó sobre su soledad, sobre la alegría de sentir a su bebé por primera vez. Él le contó sobre su propio infierno, sobre la culpa y la revelación de la traición de su hermana. Al amanecer, la lluvia había cesado, dejando el mundo limpio y fresco. Y entre ellos, algo se había aclarado también. Un mes después, nació su hijo. Fue un parto largo y difícil, y Alejandro no se apartó de su lado, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de amor y aliento, llorando con ella cuando finalmente escucharon el primer llanto de su bebé. Le pusieron de nombre Nicolás. En la quietud de la habitación del hospital, con el pequeño Nicolás durmiendo en los brazos de Sofía, Alejandro la miró, sus ojos llenos de una devoción sin límites. «Puedo empezar a cortejarte de nuevo, señora Cárdenas», le susurró. Sofía sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. «Solo si esta vez me traes flores en lugar de contratos, señor Cárdenas». No volvieron a la mansión. Compraron una casa más pequeña cerca de la playa, un hogar lleno de luz y de risas. Alejandro demostró con acciones, no con palabras, que había cambiado. Se convirtió en un padre práctico, cambiando pañales, preparando biberones a las 3 de la mañana, y su mayor alegría era hacer reír a su hijo. Cortejó a Sofía como si fuera la primera vez, con citas, paseos por la playa y un respeto profundo por su independencia y su arte. 2 años después, en el primer cumpleaños de Nicolás, en el jardín de su nuevo hogar, Alejandro se arrodilló de nuevo. Esta vez, le ofreció un anillo simple que él mismo había diseñado, con una inscripción que decía «Mi redención». Y Sofía, con el corazón lleno y sanado, dijo que sí. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que una mentira era la única verdad que importaba. Pero cuando la vio renacer, fuerte y con el fruto de su amor en su vientre, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las certezas ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y la capacidad de perdonar lo imperdonable. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.